Buenas noches, hermanos. Sean bienvenidos a Palabras de Vida Eterna en Puebla. Les agradecemos por estar un miércoles más con nosotros, a todos los hermanos que ya han estado entrando a la transmisión, aquellos que apenas se están uniendo, gracias por estar con nosotros en este miércoles más. Gracias a aquellos que ya nos estarán viendo después en la retransmisión en Facebook o en la retransmisión a través de YouTube. Que Dios les bendiga. Hoy en esta noche, ya lo están viendo en sus pantallas, está de nuestro lado izquierdo nuestro hermano Josué Mesa. Buenas noches. Muy buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga y sean bienvenidos. Y está de nuestro lado izquierdo nuestro hermano Evaristo Ordaz. Buenas noches. Buenas noches. Junto con su servidor, Brian Conde, vamos a ser los hermanos encargados de llevarles a ustedes este programa de Palabras de Vida Eterna, en el cual vamos a seguir hablando acerca de Eclesiastés. Estamos ya entrando en la mitad del capítulo 9 de este libro, estamos llegando casi ya al final de los últimos 3 capítulos del libro de Eclesiastés. Gracias a todos ustedes, hermanos. Le vamos a pedir a nuestro hermano Josué nos lleve a Dios en una oración y posteriormente les daremos los medios. Les invito, hermanos, a que nos acompañen en esta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, en esta hora por tu misericordia, por tu paciencia, por tu amor y por la grande bendición que nos concedes de poder estar delante de ti nuevamente para servirte. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de la mejor manera. Danos primero que nada, Padre, de tu Santo Espíritu, para que lo que se diga y lo que se hable sea conforme a tu voluntad. Bendice a todos aquellos nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, para que también su mente y su corazón sea adecuado para recibir la palabra, Señor, y que haya edificación tanto en ellos como en nosotros. Ayúdanos, Señor, conforme tu grande sabiduría y voluntad, para que hagamos, Señor, el trabajo que tú nos has encargado y cumplamos también nuestro ministerio para gloria y honra tuya. Te damos gracias y te rogamos que todo lo que hagamos sea conforme a tu voluntad. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, les recordamos, hermanos, la página de Facebook es Palabras de Vida Eterna, la página en YouTube, Palabras de Vida Eterna en Puebla, y en la aplicación de MixLR nos encuentran como Palabras de Vida Eterna. Si van a utilizar esta aplicación, hermanos, recuerden buscarnos con minúsculas y todo junto, Palabras de Vida Eterna en minúsculas y todo junto, y van a empezar automáticamente a escuchar la transmisión de radio por internet. El WhatsApp, aunque estará apareciendo en sus pantallas, es el 2221 34 86 95. 2221 34 86 95. Gracias nuevamente a todos los que ya se están uniendo, a los que ya están entrando aquí a la transmisión. Compártanla por favor con sus contactos. Pasen los links de la transmisión también en sus contactos de WhatsApp, para que así más personas puedan escuchar la palabra de nuestro Señor. Concluíamos el capítulo 8 e iniciábamos el capítulo 9 del libro de Eclesiastés con algunas ideas bastante importantes del predicador, con ideas importantes de Salomón, en donde nos mencionaba 2 cuestiones fundamentales. No puedes hacer nada en contra del rey, en este caso es Dios, y además no sabes cuándo vas a morir. Ante esa situación, lo mejor que puedes hacer es vivir conforme a los lineamientos de Dios, disfrutar tu vida. Y entrando en el capítulo 9, por ejemplo, menciona, si algo vas a hacer de trabajo, bueno, hazlo bien. Vive la vida, trabaja, haz el trabajo que tienes que hacer, y entonces, dentro de los lineamientos del Señor, con el favor de Dios, tu sabiduría te va a traer esta prosperidad en cuestión espiritual. En el versículo 12, que es donde más o menos vamos a estarnos situando, hermanos, se vuelve a destacar algo importante que tiene que ver con la incapacidad del hombre para conocer su destino, pero sobre todo con la incapacidad de los sabios. Hace otra vez estas diferencias Salomón para, sin el favor de Dios, no obtener ninguna recompensa. Pues dice, había por ejemplo una ciudad pequeña, llegó un rey con mucho poder, sin embargo un hombre pobre pero sabio logró salvar la ciudad. También otra enseñanza de Salomón. Sí, enseñanzas muy interesantes de parte de Salomón, en donde otra vez, como en otros capítulos, le vuelve a dar a la sabiduría un peso muy importante. En este caso, el hecho de poder evitar un conflicto o poder incluso superar un conflicto de manera favorable solo con la sabiduría. Es decir, como nosotros hemos visto a lo largo de todo el libro de Eclesiastés, el predicador se encarga de hacer una apología, una exaltación de la sabiduría como un valor
principio que nosotros deberíamos cultivar, que deberíamos procurar, que deberíamos entonces rogarle a Dios que nos dé de esa sabiduría, porque, como bien te lo digo hace un momento, tiene muchas utilidades en la vida terrenal que nosotros tenemos, ¿no? Ahora, dentro de este ejemplo que pone Salomón, de nuevo, es una ciudad, es una pequeña ciudad, llega un rey, empieza a edificar sobre esta ciudad, pero este hombre pobre pero sabio, entonces logra salvar la ciudad. Salomón sigue dentro de este ejemplo y dice entonces, sin embargo, pasa el tiempo y a esta persona pobre pero sabia ya nadie la recuerda. Dentro de esta historia aparecerían algunos puntos importantes a destacar, quizá el uso tanto correcto o incorrecto de la sabiduría, quizá también la ingratitud humana y a lo mejor con qué facilidad el hombre, aun cuando sabio, pasa de esta tierra. Sí. Si nosotros tratamos de analizar, todo lo que nos viene diciendo Salomón, nos vamos a dar cuenta de que él viene tanto concluyendo como repitiendo las enseñanzas que desde el inicio él va rescatando en su sabiduría. Cuando observa al hombre, cuando ve cuál es su conducta, cuál es su comportamiento, de qué manera él va reaccionando o va llevando a cabo su vida en la relación tanto con la sabiduría como también con el afán. Entonces, es verdad que cuando hablamos acerca de la sabiduría, ella nos va a ayudar para todos los aspectos humanos, pero cuando hablamos de la sabiduría espiritual, la sabiduría que viene de Dios nos ayuda también para los aspectos eternos. Entonces, ciertamente ese beneficio que puede obtener una persona sabia en el aspecto humano va a lograr inclusive, como dice acá, que una ciudad completa sea librada de un asedio. Pero ¿cuál es la reacción que llega a tener en este caso las personas que rodean a aquel que es sabio y de qué manera reaccionan también ante el beneficio de su sabiduría? La palabra de Dios nos enseña también mediante proverbios que son pocos los que aprecian el consejo del sabio. Son pocos los que llegan a entender esa sabiduría y el provecho que tiene y asimismo logran utilizar la sabiduría del sabio para el beneficio propio. En esto nos damos cuenta también, ¿no?, que nosotros entramos muchas veces en esas circunstancias. Tenemos la palabra de Dios, tenemos la sabiduría que nos ha sido revelada, pero el problema es que no la apreciamos y a la vez solamente la utilizamos en momentos de necesidad. El hombre normalmente se acerca más a Dios cuando hay una necesidad. ¿Qué necesidad tiene ahorita usted, hermano? ¿Es económica? ¿Es de salud? ¿Es familiar? ¿Hay algún problema en su hogar? Entonces nos acordamos de Dios, vamos a Él y pedimos que nos ayude, que nos dé la sabiduría necesaria a veces para actuar, para encontrar la salida a nuestros problemas, a nuestras necesidades, o solamente la ayuda de Él para poder salir de aquellos problemas que tenemos. Cuando dejamos abandonado, como sucede acá con este hombre sabio, después de que hemos recibido el beneficio de Dios, dejamos abandonada la sabiduría. Esto es un mal que Salomón vio y encontró en el hombre al momento de observarlo, en sus reacciones y en la manera como él injustamente lleva a cabo también ese agradecimiento que debe de tener tanto a Dios como a las personas que le dan ese beneficio gracias a la sabiduría que Dios les ha atribuido. No solamente es el hecho, hermanos, del aspecto que ve Salomón en las personas, sino también el hecho de que nosotros aprovechemos y entendamos que esto que Salomón observó en la gente también puede estar pasando en nosotros. Debemos de entender que si Dios nos ha provisto de personas que tienen capacidades dentro de la iglesia o alrededor de nosotros conforme a su sabiduría, debemos no solamente de aprovecharlas en los momentos de necesidad, sino de agradecerlas también posteriormente y estar siempre buscando aquella sabiduría que no solamente es necesaria en los momentos de dificultad, sino en todo momento. Por esa razón, aquí menciona la palabra del Señor a Salomón viendo esa mala actitud que la gente común tiene, que a veces nosotros también llegamos a practicar y que realmente no nos va a servir ni a beneficiar. ¿Por qué? Porque solamente en momentos de necesidad es cuando nosotros nos acercamos a esa sabiduría que Dios nos provee. Es con este ejemplo con el que Salomón concluye el capítulo 9 y vamos a hablar un poco más acerca de esto. Vamos a retomar algunas ideas de las que nos comparte nuestro hermano Josué y vamos también a iniciar el capítulo 10 en nuestro siguiente bloque. Lo que haremos ahora será ir a la cápsula de nuestro hermano Luis Conde, quien nos trae
personajes bíblicos. Esta cápsula que ha sido también interesante, de la cual hemos recordado a algunos personajes y algunos de nuestros amigos, de nuestros familiares quizá han conocido también algunos personajes de esta cápsula. Así que vamos con nuestro hermano que ya está listo y en unos minutos regresamos. ¿Quién vendrá a los pies del Señor, mostrando humildad y sinceridad para obedecer? ¿Quién dirá, heme aquí, Señor? Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a hablar de Caleb. Aunque en la Biblia no se le dedique tanto espacio como a otros personajes, Caleb resultó ser uno de los referentes de su época para el pueblo de Israel. En muy pocos personajes del Antiguo Testamento podremos ver un líder que haya andado con tanta integridad como lo hizo Caleb, que a pesar de ser azotado por las gigantescas olas de la rebelión, oposición e injusticia, permanecía firme, porque tenía un fundamento que no se tambaleaba. Su fundamento era su fe en Dios, y junto a él iba indicando al pueblo el camino hacia la victoria y hacia la tierra prometida. Para tener presente el ambiente y contexto de esta historia, les invito a leer el libro de Números en el capítulo 13. La historia comienza en el desierto. Allí se encontraba el pueblo de Israel después de su salida de la esclavitud en Egipto. Era un pueblo muy numeroso. En el monte Sinaí recibieron la ley por parte de Dios mismo y luego siguieron en dirección a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido. En el trayecto, el pueblo se rebeló varias veces contra Dios, se quejó y le hizo la vida imposible a Moisés, que en ese momento era su líder. Al fin, llegan a las puertas de la tierra prometida, en el desierto de Parán. Es ahí donde Dios mismo le da indicaciones a Moisés para enviar espías y así averiguar cómo era la tierra que iban a conquistar. Se elige un hombre de cada una de las 12 tribus, y por la tribu de Judá se elige a Caleb, hijo de Jefón. Ellos tenían la misión de verificar cómo era la tierra respecto a su fertilidad y también con relación a los pueblos que allí habitaban, su fuerza y sus ciudades. Así lo hicieron y después de 40 días volvieron con muestras de los frutos de la tierra. El relato que dieron estos hombres a Moisés y al pueblo lo encontramos en Números, capítulo 13, versículos del 27 al 33. 10 de los varones que subieron con él dieron noticias negativas que hicieron enardecer al pueblo. Dijeron, entre otras cosas, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero en medio de un clima enardecido por la incredulidad y la rebelión, en Números 14:30 vemos que surge un hombre que busca cambiar la expectativa de un pueblo entero. Entonces, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Otra actitud muy diferente a la de los otros 10 espías. Vemos en los versículos del 6 al 9 del capítulo 14 que Caleb y Josué rompen sus vestidos y hablan a la congregación de los hijos de Israel y les dicen, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Con estas palabras tan valientes y con una actitud tan diferente a los demás, Caleb llegó a ocupar un lugar de trascendencia y liderazgo dentro del pueblo de Israel, permaneciendo en integridad. La enseñanza que nos deja Caleb es que su fe en Dios no se vio disminuida, aún de haber escuchado y también visto lo que los otros espías dijeron. No podían hacer frente a los enemigos y a los gigantes que habitaban en esa tierra. Nosotros debemos entender que tenemos al mismo Dios que le dio la victoria a Caleb y que ahora en este tiempo también nos dará la victoria a nosotros, aun cuando veas o sientas que tus problemas son sumamente difíciles. Confía en Dios, obedécele para así poder disfrutar junto a Él en la vida eterna. Que Dios nos bendiga.
amor fiel que fluyó desde la pesada cruz, me lavó, me salvó y llenó mi corazón. Amor fiel, Él quitó mis temores, mi dolor, me sostiene cuando ya no puedo andar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel descendió y la esperanza regresó a un mundo traidor de pecado y opresión. Amor fiel, mi Señor, poderoso Salvador, tu Espíritu guiará mi caminar. Amor fiel, que descendió a mostrarme el camino de mi Dios, y jamás retrocederé, pues miré cara a cara al amor, Jesús el amor fiel. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus manos. Ya estamos de vuelta, hermanos. Gracias por estar con nosotros en Palabras de Vida Eterna. Vamos a continuar con el estudio de Eclesiastés. Le agradecemos también a nuestro hermano Luis Conde por la cápsula de personajes bíblicos. Qué interesantes han sido, hermanos, las cápsulas. Aparte, fíjate que de lo interesante que están las cápsulas que hace nuestro hermano, muy bien elaboradas, y gracias también a nuestro hermano José que las edita, mucha edificación respecto de los consejos y la manera en la cual nosotros podemos aprovechar las experiencias de cada persona. Si hay algún personaje que les interesara conocer, también pueden sugerir. Así es, sí, la verdad es que detrás de cada proyecto siempre hay algún esfuerzo, ¿no? En conjunto. Entonces, mucho esfuerzo de parte de quienes idean cada una de estas secciones, mucho esfuerzo de quienes las elaboran, y la verdad son cápsulas suenan muy atractivas, muy interesantes, ¿no? Ojalá y nuestros radioescuchas pues aprovechen ese conocimiento porque es muy muy valioso. Sí, y hablando acerca de este conocimiento del buen testimonio que se da entrando en el capítulo 10 del libro de Eclesiastés, nosotros encontramos en el primer versículo una cuestión de la que quizá aquellos hermanos o aquellas personas que han estado al frente de algún grupo, que han estado al frente de personas o al frente de las congregaciones saben bien de lo que está hablando el predicador. Puede ser un hombre sabio con muchísimo buen testimonio. Si una sola mosca arruina el perfume, una sola cosa que hagas mal también cambia por completo el testimonio. Sí, echa a perder toda tu obra. Desafortunadamente o afortunadamente aquí Salomón nos ilustra, me parece que con mucha precisión, este concepto que está relacionado con el testimonio. Básicamente es la naturaleza humana ver el negrito en el arroz, como decimos acá, ver el pequeño error que pudieras haber cometido y no ver el cúmulo de aciertos que has hecho, que has tenido, ¿no? Tú puedes tener una trayectoria De años quizá. impecable quizás durante muchos años y un día por alguna situación perdiste los estribos o tomaste una decisión equivocada. De lo que nadie está exento. Porque somos seres humanos. Sin embargo, a mí me parece que si bien hay que entender esta parte humana que todos tenemos, en el sentido que todos nos podemos equivocar, y de hecho el apóstol Juan así lo señala: el que diga que no peca, miente y trata de hacer mentiroso al Señor. También tenemos que, me parece que hacer un llamado en ambos sentidos, un llamado a la irreprensibilidad, es decir,
a procurar que nuestro testimonio sea lo más irreprensible posible. Y por otro lado, el llamado a los hermanos a quitarnos a los predicadores un peso, porque la verdad es un peso fuerte para los que estamos al frente de las congregaciones, que somos observados en todos los aspectos, somos observados en todas las áreas de nuestra vida, desde cómo a qué horas llegamos al servicio, con qué semblante llegamos al servicio, si nos quedamos a todo el servicio, si saludamos a los hermanos, si el mensaje estuvo bien, si la iglesia se barrió, si no se barrió. Todo eso desafortunadamente o afortunadamente pesa sobre nosotros, y deberíamos hacerle llamado a los hermanos en el sentido de que no es una responsabilidad única nuestra, es decir, no por el hecho de que el sabio o el predicador o quien esté al frente de la congregación tenga esos cargos, quiere decir que es el único o es a quien le tenemos que cargar la mano en los juicios, ¿no? Y a veces, desafortunadamente, cometemos este error. Y es que empieza a resaltar Salomón esta necesidad de mantener siempre este buen testimonio. Pues es que es necesario, hermano. Es necesario para, en este caso, el progreso del propósito de pues principalmente en el lanzamiento de la iglesia. Nosotros vamos a los ejemplos de las personas que dirigen las congregaciones, tanto los diáconos como los obispos, se les requiere ese buen testimonio, no solamente propio, sino inclusive familiar. Entonces, es una gran responsabilidad llevar un ministerio y llevar un servicio. No es nada más el hecho de que, es el hermano que manda, es el hermano que organiza, es el hermano que ordena, pero no se ve lo que está también detrás de toda esta organización, una gran responsabilidad, no solamente con los miembros de la congregación, sino principalmente con Dios, porque el que se dispone para este tipo de servicio, a quien tiene que responder primeramente es ante Dios y después ante los hermanos. Pero debemos, como dice nuestro hermano Evaristo, hacer un llamado a todos los miembros de la iglesia a esa comprensión que también Eclesiastés mismo y la sabiduría de Salomón manifiestan. No hay un hombre justo que haga el bien y que nunca llegue a pecar. El único hombre que se ha conocido justo y sin pecado en la tierra, en toda la historia, que es el único que hubo y que habrá, es nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante todos tenemos, como dice la palabra, no hay justo, ni aun uno, no hay quien haga el bien, todos nos hemos desviado, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hemos cometido errores. Entonces aquí más que nada hay que tener cierta comprensión hasta cierto punto de la debilidad de que puede ser caso en algunos de nuestros hermanos que dirigen las congregaciones. Y más que pues juzgarlos o criticarlos o condenarlos, más bien sería reanimarlos, corregirlos, exhortarlos y volverlos de ese error que se ha cometido hacia un camino correcto. Ahora, como dice aquí, una pequeña locura. Si nosotros recordamos el caso de Moisés, no había hombre más paciente en la tierra, según dice la Escritura, y aún así llegó un momento en el cual su exaltación ocasionó también un castigo severo de parte de Dios, el cual no le concedió ya ver la tierra prometida y tuvo que morir antes de que el pueblo de Israel entrara a esa tierra que Dios le había concedido. Entonces, una pequeña locura o un pequeño momento puede ser una gran diferencia entre seguir en el camino del Señor, entre cometer un grave error que nos puede desligar de la congregación, por lo cual hay que tener cuidado. La palabra del Señor dice en Efesios, en el capítulo 4, hablando el apóstol Pablo a nuestros hermanos de Éfeso, que debemos de tener cuidado de que nos airemos, pero que no pequemos, que tengamos la capacidad de poder experimentar esas emociones que son inherentes a nuestra naturaleza humana, pero logrando evitar que ellas nos lleven hacia el quebrantamiento de alguno de los mandamientos de Dios y evitar el pecado que nos va principalmente a causar la muerte, tal vez definitiva, dependiendo del error que cometamos. Ahora, hay una diferencia que también marca Salomón y que ha estado marcando el libro de Eclesiastés durante los capítulos anteriores. El sabio sí puede cometer alguna mala decisión, etcétera, algún inconveniente,
pero sí hay una diferencia entre los inconvenientes del sabio y, valga la redundancia, la necedad del necio. Pero yo creo que también es una balanza inclinada más a favor del necio que del sabio, ¿no? Porque una cuestión que tal vez haga el sabio continuamente va a ser poco criticada cuando un sabio la llega a practicar. Entonces, va siempre a ser mucho más señalado, mucho más juzgada una persona que tiene una gran trayectoria, claro, y un error, a una persona que trae una trayectoria de desobediencia y sigue cometiendo esos errores. Por eso creo que Salomón nuevamente vuelve a darnos esa perspectiva que el hombre tiene, de injusticia y de no ser equitativo, de no tener la misma manera de juzgar las cosas, y cómo se manifiesta precisamente tanto en el hombre sabio que rescata la ciudad y después es olvidado, y asimismo también cómo se critica tanto en este caso algún error de una persona que tiene una trayectoria pues bastante buena en su sabiduría, y aún así nada más ese error le ocasiona también una caída en su testimonio. Es que este buen testimonio que dan las personas, este esfuerzo que se hace, esta verdad que dice Salomón, si bien es una verdad, es también dolorosa, porque detrás de una persona que está haciendo el esfuerzo constante por querer estar bajo los lineamientos del Señor, y que en alguna situación, al igual que todos los hombres de la Biblia, exceptuando a nuestro Señor Jesucristo, se nos dice, eran hombres sujetos a pasiones también como nosotros, y también algunos de ellos son palpables en la Biblia, las malas decisiones o los errores que tomaron. Las personas que tratan de tener este buen testimonio cuando cometen algún error, darse cuenta de la realidad de cómo es que, tal cual en los ejemplos como ilustra Salomón, las personas que adularon cuando estaba en tiempos buenos son las personas también que después se olvidan de ellos, ¿no? Sí, y serán las personas que en su momento te señalen o te condenen, me parece que de manera equivocada. El asunto está ahí en lo que decía nuestro hermano Josué, que me parece muy interesante, en el hecho de que cuando se comete un error, desafortunadamente vienen los señalamientos, vienen las críticas, pero esos señalamientos y esas críticas en muchos casos vienen de personas aduladoras, que cuando tú estás en buenos momentos, lo único que hacen es adularte. Y cuando tú estás en malos momentos, pues se cargan del otro lado, ¿no? Eso habla obviamente de una falta de espiritualidad de quienes hacen esa tarea. Pero por otro lado viene lo que también Josué señalaba, y que creo que debemos apuntar. Hay entre nosotros, hay hermanos que continuamente están pecando. Es decir, por dar una idea, ¿no? El hermano que toda la vida llega tarde al servicio. Se nos hace tan común que un hermano llegue tarde al servicio, que entonces pues ya lo justificamos. Pues ya sabemos, él va a llegar tarde. Y eso eso ya para nadie es motivo de que nadie lo señale, es motivo de que nadie lo reprenda. Pues ya sabemos que el hermano siempre llega tarde. Pero cuando el sabio llega tarde. Pero cuando el sabio llega tarde, no, pues todo el mundo se lo come, ¿no? ¿Y qué te crees? ¿Y cómo voy a creer? Si tú eres el sabio, si tú eres el que sabes, ¿cómo te atreviste a llegar tarde? O sea, la carga de culpa, esta injusticia que como seres humanos tenemos, debiéramos, o lo que nos enseña el libro de Eclesiastés, es a no ser así, a no ponernos en ese papel. Más bien, por un lado a procurar no equivocarte, y por otro lado a tratar de no entrar en este papel de adulador o señalador del error, ¿no? Difícil el papel de los sabios. No, hermano, no es difícil el papel de los sabios, porque gracias a Dios tienen la sabiduría. Difícil es el poder relacionarse con las personas que no son sabias. ¿Por qué? Porque están siempre en el señalamiento, en la crítica, en la presión, en el hecho de que están a cada momento vigilando cuál puede ser tu error, y que en algún momento va a existir. Pero gracias a Dios el sabio tiene la gran bendición de tener el apoyo y la ayuda y la bendición de Dios por esa sabiduría. De hecho, la sabiduría desde inicio ya es una bendición que Dios provee. Qué bueno que todos pudiésemos ser sabios. Y que tiene que ser bien usada. Y bueno, la sabiduría bien utilizada es el complemento, ¿no? Del conocimiento de lo que es correcto, y asimismo de llevar a cabo lo que sabemos que debe de ser correcto. El complemento perfecto de la sabiduría es el conocer y el hacer. Entonces, una persona sabia ya tiene que
entendido qué es lo que debería hacer. Aquí nada más falta la voluntad para llevarlo a la práctica. Pero nada más de entrada, el hecho de tener sabiduría te da la capacidad de poder aconsejar, te da la capacidad de poder discernir, distinguir, poder detener en algún momento alguna situación de riesgo espiritual o material. O sea, la sabiduría es una gran bendición. El problema más que nada es la relación con la mayoría de las personas, como lo ve Salomón, que en realidad aprecian la sabiduría cuando les es benéfica y desprecian la sabiduría cuando no les es en algún momento necesaria o útil, aparentemente, ¿no? Porque realmente la sabiduría nos sirve en todo momento, pero hay momentos específicos de angustia, de necesidad, de enfermedad, de debilidad, en la cual sí la queremos. Y hay otros momentos en los cuales estamos, como decíamos la vez anterior, cuando tenemos abundancia, cuando todo nos va bien, que nos olvidamos de ella. Dice Salomón que son pocos los que se sientan en todo momento a escuchar las palabras del sabio. Sí, sí, porque las palabras del sabio pueden ser dulces o pueden ser espada, ¿no? Dependiendo de la condición en la que te encuentres. Por eso es que generalmente al sabio se le rehuye, ¿no? Porque las palabras del sabio, te insisto, pueden ser palabras muy hermosas cuando son palabras que te benefician, como decía Josué, pero cuando son palabras que te dicen lo que es, pues suelen ser muy duras, ¿no? A partir del versículo 2 del capítulo 10 de Eclesiastés, que es en donde nos encontramos, Salomón hace de nuevo algunas diferencias más entre la sabiduría y la necedad. Vamos a abordar algunas de ellas cuando regresemos de nuestro segundo corte. Ya volvemos. Sujeto a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Sujeto a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, sujeto así. Humilde a ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre así, Señor. Humilde a ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre así, humilde a ti. Confiado en ti, Señor, hazme vivir, Señor, por siempre sí, Señor. Confiado en ti, Señor, a tus mandamientos y deseos sobre mí, Señor. Hazme vivir por siempre sí, confiado en ti. Confiado en ti, humilde a ti, sujeto a ti. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios.
voluntad, mi amor a ti. Cada momento en mi vida confiar en tu bondad, mi amor. Ya estamos de vuelta, hermanos, gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar del versículo 2 en adelante. Salomón hace una diferencia entre el sabio y el necio, y qué interesante, esta sabiduría tiene que ver con lo que piensan. Esta sabiduría tiene que ver con el rumbo que llevan en relación a lo que ellos están pensando. Dice Salomón, el necio va por las calles y pareciera que es como si les estuviera diciendo a todos, mírenme, yo soy necio. Ya sea por las cuestiones que hace, la forma en la que lleva a cabo las acciones. Salomón vuelve a hacer esta diferencia, ahora clara, a través de lo que nosotros pensamos. Eso nos puede guiar nuestros pensamientos hacia un camino de sabiduría o hacia un camino de necedad. ¿En qué pensamos? ¿En qué están ocupados nuestros pensamientos? ¿Cuál es la cuestión que aborda y que abarca siempre nuestra mente? ¿Qué es lo que pensamos de día y de noche? Es lo que también en parte puede determinar hacia qué rumbo vamos, de sabiduría o de necedad. Sí, fíjate que el mecanismo o uno de los mecanismos con los que interactuamos con las personas, con los que nos relacionamos, es a través de lo que decimos. A veces o generalmente cuando tú conoces a una persona por primera vez, pues lo que tienes es su imagen solamente. Y ella te da una impresión de la persona, pero después cuando empiezas a platicar con la persona, dependiendo de lo que ella te diga, dependiendo de los pensamientos que exprese, tú te das cuenta de pues sus diferentes habilidades o sus incapacidades. El asunto está aquí en que a veces también lo refiere con mucha precisión el libro de Santiago. De nuestra boca pueden salir cosas dulces y pueden salir cosas amargas. Es decir, tú te das cuenta de alguien que no es sabio cuando expresa pensamientos que no convienen, cuando expresa pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, o incluso cuando expresa su ignorancia o su supuesta ignorancia de la palabra de Dios. Por ponerte un ejemplo, tú conoces a un hermano que lleva 20 años en la iglesia y empiezas a hablar con él, lo empiezas a conocer y de momento te hace una pregunta que pues es algo básico, son los rudimentos de la escritura y dices, bueno, ¿cómo alguien después de 20 años expresa ese desconocimiento de la palabra? Sus pensamientos, decías tú, haces una pregunta al finalizar tu intervención, decías, bueno, ¿qué tiene en su mente el hermano? Bueno, lo que tiene en su mente el hermano son 1000 cosas, pero pocas relacionadas con la palabra de Dios, porque si sus pensamientos estuvieran relacionados con la palabra, hablaría conforme a la palabra y tendría un conocimiento amplio de la palabra. Lo que un hermano te manifiesta cuando se expresa contrario a la palabra o con ignorancia de la palabra es que sus pensamientos están lejos del conocimiento de Dios, ¿no? Importante lo que pensamos, importante lo que hablamos, pero también importante de dónde salen esos pensamientos, también importante el corazón. ¿Y de qué manera podemos nosotros pensar que el corazón interviene en esta situación de sabiduría o de necedad? El conocimiento difiere de la voluntad y las emociones. A fin de cuentas, el conocimiento solamente es aquella información que nos ayuda a poder por medio del razonamiento discernir aquello que es correcto o incorrecto, benéfico o perjudicial para nosotros o para otras personas. Pero, ¿de dónde viene el hecho de decidir? Es precisamente de eso que se denomina el corazón del hombre. Cuando hay un corazón que no es bueno, un corazón que es necio, un corazón que no acepta la sabiduría, claro está, de él no va a emanar sabiduría, ni tampoco la voluntad de la práctica de esa sabiduría. Entonces, por esa razón, nuestro Señor Jesucristo tuvo ese confrontamiento con las personas cuando hablaban acerca de los alimentos, de por qué razón no se lavaban los discípulos las manos, y Él les dice, mira, no es importante el alimento, porque no te hace mejor ni peor, pero lo que sí te perjudica es aquello que sale de dentro de ti.
de corazones donde vienen todas esas cosas que nos pueden dañar espiritualmente y que pueden hacer que nuestras decisiones, como veíamos hace ratito, hablando acerca de el perfume y cómo una mosca puede hacer que hieda, o sea, empiece a dar todo lo contrario de lo que es en su esencia. Asimismo, en un hecho que se lleva a cabo en contra de la sabiduría, produce todo ese tipo de males por medio de el saber qué es lo que tengo que hacer, pero dentro de mi corazón y dentro de la voluntad de llevar a cabo esa sabiduría, ir en contra para hacer todo lo contrario, todo lo que Dios no desea que nosotros practiquemos, mostrando que aunque tenemos el conocimiento y sabemos por medio de esa ley que Dios pone en el corazón, que no debemos de hacer ciertas cosas, nuestro corazón en sí decide todo lo contrario para nuestro mal. Esa voluntad es la que no concuerda con la sabiduría y nos produce en sí ya no solamente el hecho de la palabra, sino de la acción, de la necedad. El joven rico, cuando se acercó con Jesús, no sabía algunas cuestiones y le preguntó al maestro. Y ya después, conociendo, bueno, el resultado fue que se fue triste y no aplicó aquello que conoció, ¿no? Pues no, fíjate que es uno de los pasajes que más me causa como que una controversia en cuanto a la sinceridad del joven. Aunque la palabra del Señor nos dice que el Señor amó la actitud que él tomó, tal vez al inicio, pero la sinceridad del joven no la veo reflejada ya en el resultado. Si nosotros nos damos cuenta, vienen a resaltar preguntas muy sencillas, como decía nuestro hermano a veces, que deberíamos de saber lo básico, ¿no? Pues dice Jesús, los mandamientos sabes. ¿Y cuáles? Pues no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Ah, sí, eso los he guardado desde mi juventud. Ah, bueno, entonces una cosa te falta. Vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. Y entonces ya vemos que hay una gran diferencia entre el conocimiento, saber qué es lo correcto, y la voluntad o el corazón para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y dice que en realidad la reacción emocional de él fue tristeza. ¿Por qué? Porque tenía mucho, o sea, amaba más sus posesiones que realmente la pregunta que inicialmente hizo: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es por eso que en nuestros pensamientos es bien importante, hermano, nosotros analicemos lo que pensamos, lo que decimos y también el corazón, qué es lo que hay en nuestro corazón. Sí, dice la Escritura que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar el corazón, porque de él mana la vida. Es decir, si hay algo que nuestro Señor explora, si hay algo que nuestro Señor conoce, es precisamente lo que hay en nuestro interior. Él es capaz de discernir no solo nuestros pensamientos, sino también nuestros sentimientos. Y entonces a partir de eso, nuestro Señor evalúa nuestras capacidades o nuestras incapacidades. Y es por eso que de ahí, en la medida en que hay una pobreza de corazón, no porque esta pobreza de corazón, no porque Dios le haya dado a unos mucho corazón, a otros más corazón, sino más bien está relacionada con lo que nosotros alimentamos, nuestro espíritu, nuestro ser, nuestra mente y nuestro corazón. En ese sentido, es importante hacer un llamado a los hermanos para que alimentemos de la mejor manera esos pensamientos, esos sentimientos, ese corazón. Y la única manera de hacerlo es a través de la palabra de Dios, a través de las enseñanzas que Dios da. Y que esa enseñanza no sea, o ese aprendizaje, no sea un aprendizaje superficial, vano, como desafortunadamente en muchas ocasiones sucede. ¿Por qué digo que no sea un aprendizaje superficial o vano? Porque con tristeza vemos, a mí me ha tocado muchas veces enseñarle a algunos hermanos algunas cosas, ayudarlos en su discernimiento, darse cuenta de que están pecando, darnos cuenta juntos de que sus actitudes o sus formas de ser no son algo que agrade a Dios, y de momento te dicen: sí, ya entendí, sí tienes razón, sí, la palabra de Dios es clara, estoy mal. Y dice también el libro de Santiago que el hombre vano, el hombre necio, el hombre inconstante es aquel que se para frente al espejo, se da cuenta de quién es, de cómo es, pero apenas da la vuelta del espejo, se olvida de su condición. Y entonces regresa al siguiente domingo este hermano al que le señalaste un error, al que le dijiste que en qué estaba mal, y le preguntas: ¿te acuerdas lo que vimos hace 8 días? Y te dice: no, ¿de qué hablamos?
Es muy lamentable esta situación, pero más que lamentable es muy, muy común, es lo más frecuente. Y entonces, si esa actitud es constante, lo que tú vas a encontrar al paso del tiempo va a ser un hermano con un corazón, un hermano con un entendimiento muy pobre, y un hermano que con el paso del tiempo pues va a estar más lejos de la sabiduría, ¿no? La lectura de la palabra de Dios, tener en mente la palabra de nuestro Señor y sus designios, lo decía nuestro hermano Evaristo, es importante para ir moldeando y dándole sentido a nuestros pensamientos. ¿Qué más, hermano Josué, en el tiempo que usted lleva de cristiano, en lo que le ha tocado también pasar a usted personalmente, con los hermanos, etcétera? ¿Cómo puedo yo mejorar mis pensamientos? Lo que debemos de procurar siempre es ver la enseñanza de Dios de una manera diferente. O sea, creo que la mayoría de nuestros hermanos abren la Biblia solamente para leer algo que está escrito en un libro. Cuando nosotros nos damos un significado especial a las palabras del Señor, no son especiales tampoco para nosotros. Hay muchas personas que gracias a poder ver la palabra de Dios como algo que da vida, han transformado también su propia vida. Si nosotros vemos las palabras del Señor como bonitos mensajes, como sucede muchas veces que se predica, qué bonito estuvo el mensaje, hermano, me gustó mucho lo que predicó, y como dice el hermano, al siguiente domingo, hermano, ¿se acuerdan lo que vimos? No, pues qué fue lo que se vio, quién sabe. Si no marca en nosotros la palabra de Dios algo en nuestra vida, que digamos que hay un punto de inflexión, de quiebre, en el cual eso que nosotros escuchamos transforme nuestra manera de ser, de pensar, de sentir, entonces no estamos nosotros aprovechando la palabra de Dios. Debemos de cambiar la perspectiva con la cual nosotros abrimos las Sagradas Escrituras para que ellas sean las que nos ayuden a transformarnos. Hay ejemplos históricos de personas que llegando a un punto de la Escritura cambió su vida. Algunos vieron pues el ejemplo que vimos del joven rico, que amó más las riquezas, y ellos han decidido dar todas sus posesiones para seguir a Cristo. Son ejemplos excepcionales, pero solamente si nosotros vemos la Escritura como algo vivo, como algo real, como algo verdadero, como algo que realmente sucedió, que debe de suceder también en mí y en mi vida, solamente así se logra el poder transformarlo. Si lo vemos como cualquier otro libro, si lo vemos como algo muy bonito para leer en las noches y poder conciliar el sueño, no nos va a ayudar realmente en nuestra espiritualidad. Se hizo y se hacía el llamado, Dios hacía el llamado al pueblo de Israel desde el Antiguo Testamento, y parece que desde allí venía también la importancia de decir: de día y de noche medita en la ley. Ponlos en tu frente, ponlos en la entrada de tu puerta. Todas las cuestiones que tienen que ver con lo que agrada al Señor, medita y medita y medita constantemente en ella. Pareciera que la importancia de todo eso, aparte del gran beneficio espiritual, tiene que ver con que se va también moldeando, modificando la forma en la que nosotros pensamos. Es indudable, hermanos, crecemos, nacemos y estamos en este mundo. De alguna u otra forma nuestra mente se va moldeando a las cuestiones de este mundo, y el apóstol Pablo hace el llamado: ya no se conformen a las cuestiones de este mundo, sino vayan transformando la forma en la que ustedes piensan, para que así puedan ver cuál es la perfecta y buena voluntad de Dios. Cuando nosotros encontramos esa voluntad y andamos en ella, perdón, hermano, bueno, lo leemos en el libro de Eclesiastés, hemos encontrado un poco de lo que es la sabiduría. Sí, yo apuntaría mucho también qué le metemos a nuestra cabeza. Nosotros somos personas que recibimos miles de estímulos todos los días. Estímulos visuales, estímulos olfativos, estímulos táctiles, miles de estímulos estamos recibiendo. Y esos estímulos llegan a nuestro cerebro, y a partir de ahí nuestro cerebro decide si actuar o no actuar. Por poner un ejemplo un tanto burdo, uno va en la carretera y puede oler una comida específica y decir: ay, eso huele muy rico, me voy a orillar a comer eso. O puede uno decidir, si está uno muy gordo, no, pues me voy a seguir derecho, porque no me ayuda eso. Uno puede ir en la carretera y ver a personas que están a lo mejor drogándose y decir: qué mal que se estén drogando, o decir: voy a ir con ellos a ver si me venden un poco de droga.
Entonces, depende de lo que tú le metas a tu cerebro, es que tus pensamientos pueden modificarse. La Escritura nos dice que lo que nosotros tendríamos que hacer es llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Es decir, deberíamos, cada pensamiento que me llegue, someterlo a la palabra de Dios y someterlo a la obediencia a Jesús, de tal manera que algún día nosotros podamos decir lo que el apóstol Pablo finalmente recomendó, que es tener la mente de Cristo, alcanzar ese fin, o uno de los fines que tenemos en este mundo, que es llegar a tener una mente parecida, similar, igual a la de nuestro Señor. Con ese comentario vamos a ir a nuestro tercer y último corte y en unos minutos estamos de vuelta. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor. Señor, toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor, cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato honor, Señor, Señor. Oyes tú esta voz que te habla el corazón, son palabras de vida, esperanza, fe y amor, son palabras que enseñan al hombre a perdonar, que le enseñan a vivir en amor y santidad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Si cansado estás, el descanso te dará. Si cargado estás, Él te aligerará. Si te acercas a Él, su luz te alumbrará y tú brillarás en la densa oscuridad. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando en Jesús? Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino de esperanza, fe y amor. Él te enseñará cómo debes caminar, tomando su mano, caminar junto con Él. Él te está llamando, ábrele tu corazón, déjalo entrar y Él hará morada en ti. ¿Quieres tú venir a los pies de Dios y aprender a vivir confiando
Jesús, Él te ayudará y te enseñará a seguir el camino. Ya estamos de vuelta, hermanos. Gracias por seguir con nosotros en Palabras de Vida Eterna en Puebla. Es un gusto poder estar con todos ustedes. Estamos llegando ya al final de este programa. Nos queda todavía estos minutos para poder seguir comentando acerca de Eclesiastés capítulo 10. Cuando entramos en el versículo 4 en adelante, se nos dan alguna serie de consejos que son muy interesantes, sobre todo que tienen que ver con la parte del liderazgo. De nuevo, Salomón ha estado hablando acerca de la sabiduría, de la necedad, de esta sabiduría con el favor de Dios, y ahora también, como parte de este tema de sabiduría, nos habla acerca del liderazgo, de las personas que están al frente y de algunas injusticias y algunas cuestiones que Salomón ha observado. Interesante el primer consejo, en donde Salomón nos menciona: si el príncipe, o en este caso si tu jefe se molesta contigo, no te vayas. La calma va a hacer que obtengas mejores recompensas a que simplemente te des la vuelta. Algunas cosas más que valen la pena comentar, dice Salomón: he visto personas importantes que le dan cargos a personas que no lo pueden llevar, a personas que son necias, y he visto a personas sabias haciendo el trabajo que deberían hacer los necios. Y otro ejemplo más pone Salomón de este estilo: he visto a sirvientes que van montados, y he visto a los que deberían ser príncipes, a los que deberían ser gobernantes, a los que deberían ser personas de liderazgo, los he visto caminando al lado de ellos como si ellos fueran los esclavos y el esclavo fuera el sirviente. Sí, digamos que son parte de las injusticias que Salomón detectó en el tiempo en el que él estuvo, reinando. Observó cómo las personas que deberían ser dignas de honor generalmente no lo son. Es decir, con esto nos está diciendo varias cosas. Primera, que generalmente a las personas que son dignas de honor, el ser humano no las va a reconocer. Es decir, tú puedes estar sentado junto a alguien que es un sabio, tú puedes estar sentado junto a alguien que te puede ayudar mucho, que te puede aconsejar mucho, y no te vas a dar cuenta que estás frente a alguien así. Puedes estar sentado junto a alguien que te esté adulando, que te esté engañando, que te esté falsamente diciendo lo que quieres oír, y a esa persona es a la que vas a atender, a la que vas a reconocer, el que va a ser tu amigo. Porque nuestra mirada es muy corta, es porque solo esperamos recibir de las personas lo que nos gusta o lo que nos conviene. Es una desgracia lo que señala Salomón, porque teniendo tanto bien a tu lado y teniendo tanto mal a tu lado, solo o supones que el mal es el que te conviene. Por otra parte, esta cuestión del hecho de que el sabio es el que vaya caminando y el sirviente es el que vaya a caballo, muestra las injusticias de la vida. Nosotros hoy mismo podemos ver cómo algunos de nuestros gobernantes no deberían estar gobernándonos porque no son personas sabias, y sin embargo tienen puestos de poder en donde nos gobiernan. Si bien la Escritura también refiere allá en el libro de Romanos, en el capítulo 11, que los gobernantes han sido puestos por Dios y Él es el que ha dispuesto que ahí estén, pues nosotros vemos, por ejemplo, en la Escritura gobernantes como Nabucodonosor, ¿no? Un gobernante que no tenía ningún mérito para estar allí, salvo que Dios dispuso que allí estuviera. Y cuando Dios dispuso que Nabucodonosor perdiera su reino, también se lo quitó. Y también encontramos personas como Jeremías, quizás como que tenían la palabra de Dios porque Dios se las declaraba, y eran personas que pues vivían en condiciones precarias. El caso de Juan el Bautista, una persona que tenía todo el conocimiento de la palabra de Dios, una persona que era muy sabia, y aún así dice la Escritura que andaba errante, ¿no? Y vestía con pieles de camello y comía miel silvestre, en fin, no fue reconocido, ¿no? Y el caso de nuestro Señor Jesús ni se diga, ¿no? Salomón también comenta: he visto a gente necia queriendo hacer el trabajo de las personas que deben estar en lugares de liderazgo, y he visto a personas que son sabias y que pueden hacerlo haciendo como el trabajo de los necios.
Yo creo que la mayoría de las situaciones que se presentan en esta injusticia se basan a la ambición del beneficio por el poder. Entre las personas que buscan el poder, en realidad encontramos atrás de ese supuesto interés por el pueblo, un interés por el beneficio personal. Entonces, esto no es algo que suceda nada más en nuestros días, sino que desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo nos dijo que hay una gran brecha entre el reino de Dios y entre el reino de los hombres, porque el reino de Dios busca la justicia, pero el reino de los hombres en el reino de los hombres vamos a encontrar siempre estas situaciones injustas. Y lo marca muchas veces Salomón en los capítulos que hemos estado observando. En capítulo 4 y otros capítulos menciona precisamente estas injusticias de parte de los gobernantes, de parte de aquellas personas que tienen el poder, de parte de aquellas personas que ejercen con falta de sabiduría y falta de ese honor. Entonces, una de las frases que nuestro Señor Jesucristo dijo a los que le tentaban y que explica claramente que no hay comunión entre esto que el hombre busca aparentemente para beneficio de muchos, en realidad no tiene que ver con el propósito de Dios, el que sí busca ese beneficio real. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiere decir que no habrá nunca una comunión entre lo que es el gobierno humano, lo que es las personas que se encuentran en el poder, porque está lleno de esos intereses que solamente buscan lo material, que solamente buscan aquello que se encuentra en este mundo. Si una persona bien intencionada, como lo menciona acá, mereciera estar en un puesto de esos, ¿por qué? Porque es una persona activa dentro de su comunidad, una persona que beneficia y busca el desarrollo de alguna ciudad, de algún pueblo, de alguna comunidad. Pensamos, esta persona sí debería estar representando al gobierno, pero no están ahí, ¿por qué? Porque ellos no buscan un interés personal, porque ellos no buscan resaltar personalmente ante los demás, sino solamente el beneficio en este caso, de su gente, del pueblo donde ellos se encuentran. Y esto, pues, es raro encontrarlo precisamente, ¿por qué? Porque las personas que se encuentran en el poder, generalmente, en una gran mayoría, lo que buscan es el beneficio que conlleva ese poder. Y pues aquí la palabra del Señor nos va a enseñar que pues eso es parte de lo que ya desde ese momento Salomón observaba, y es algo que creo que de la mayoría de las cosas que Salomón menciona se siguen repitiendo. Como lo diría él, no hay nada nuevo debajo del sol, sino que todo vuelve a ser nuevamente experimentado por cada una de las generaciones que continúan existiendo. La generación va, generación viene, el mundo no se modifica, inclusive las mismas situaciones que el hombre vive siguen repitiéndose. Y a fin de cuentas, pues las conclusiones a las que llega Salomón es esto solamente viene a ser vanidad. Además de que nuestra visión sí llega a ser un poco corta a la hora de seleccionar o ver a las personas. En realidad el que conoce únicamente el corazón y las habilidades es el Señor. Algo pasó también en el Antiguo Testamento para la elección del rey. Se veía aquella persona grande, fuerte, y decían, este es, y el Señor decía, no, él no es. Y así hasta llegar a alguien a quien dijeron, yo no lo pondría a él para ser rey, y el Señor dijo, él es el que va a ser el rey, ¿no? En esta cuestión pareciera también Salomón apuntar estos errores que se cometen de las personas que están en eminencia, poniendo en puestos importantes a gente que no es capaz de hacerlo, y en puestos que no son importantes a gente que podría hacer cuestiones más importantes, ¿no? Dentro de todo este sistema de la búsqueda de interés, etcétera, también está el que es muy probable que estos errores se sigan cometiendo también por la corta visibilidad que tenemos, ¿no? Bueno, si lo vemos desde el aspecto de la sabiduría humana, pues siempre va a haber error, ¿no? O sea, a fin de cuentas, inclusive la sabiduría humana en su calidad como tal de beneficio tiene errores. Y si vemos desde el otro aspecto, ya desde el aspecto de la necedad del hombre, cuando ya la intención no es realmente la sabiduría ni el beneficio común, pues todavía más notorio, ¿no? Más notorio el hecho de
de que eso que se busca no es más que algo, un fin egoísta. Entonces, sí, nosotros siempre nos vamos a estar equivocando. Si nosotros vemos desde la perspectiva humana, desde el aspecto exterior, siempre vamos a tener esos errores. Bueno, no, sí me ha sucedido a mí y yo creo que también le ha sucedido a algunos hermanos que de repente nos ven y como que este es el que dirige acá, esta es la persona que está a cargo y como que dicen, no hay otro que sí, de veras. Ahora sí que parezca ser alguien que dirija. Uh-huh. A mí me ha pasado. Entonces digo, no, si gusta yo puedo servirle en lo que necesite. No, yo quiero hablar con alguien más. Yo quiero hablar con el que manda. Con el que sí parece que es el que manda, ¿no? Y entonces, desde la perspectiva humana, pues diría el apóstol Pablo, pues podemos ser despreciables, ¿no? No muy agraciados, pero lo que en realidad sí aprecia el Señor es aquello que se encuentra dentro de nosotros. Gracias a Dios, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras imperfecciones, Él ve no lo que está fuera de nosotros, sino lo que está dentro de nosotros y la capacidad que tenemos para su servicio. Y en este caso, Salomón ve todo lo contrario desde la perspectiva humana, como el hombre siempre fijándose en los aspectos exteriores y no en aquellos que verdaderamente son los que benefician. Muy bien, con este comentario vamos a estar, hermanos, llegando al final de este programa de Palabras de Vida Eterna en lo que concierne al estudio de Eclesiastés, de este tiempo que hemos destinado para Eclesiastés. Estamos en el capítulo 10, estamos en los primeros versículos, aún quedan bastantes cuestiones por estudiar acerca de los finales del capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Si el Señor lo permite, lo estaremos haciendo en los siguientes programas. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, es disponernos a escuchar la siguiente cápsula que tiene que ver con los viajes de Pablo. Así que vamos a darle lugar a la cápsula y volvemos en unos minutos. Entre las naciones diré de tu nombre, pues tú eres mi Rey y Señor, y por los caminos gritaré tu sol. Buenas noches, hermanos. Vamos a analizar los viajes del apóstol Pablo. Para comenzar, vamos a situarnos después de su bautizo en la tierra de Damasco, para así poder entender lo que pasó antes de su primer viaje. Después de pasar algunos días con los discípulos damasenos, Pablo se dirigió a Arabia. Un tiempo después, al regresar a Damasco, predicó con tanta eficacia que los judíos se levantaron en su contra, y los creyentes tuvieron que ayudarle a escapar de la ciudad. A los 3 años de su conversión, Pablo fue a Jerusalén para encontrarse con Pedro y Jacobo. Aquí los creyentes en Jerusalén desconfiaron de Pablo, y para que lo aceptaran, fue necesario que Bernabé les confirmara la autenticidad de su conversión. Pablo predicó con poder, pero aún así seguía la oposición contra Pablo. Así que algunos discípulos le encaminaron a Cesarea y a Tarso, donde con mucha probabilidad el apóstol Pablo estableció algunas iglesias. Al cabo de varios años, Bernabé fue a Tarso en busca de Pablo, y juntos regresaron para realizar un muy fructífero ministerio en la región de Siria. Con ocasión de una gran hambre en Judea, viajaron a Jerusalén llevando limosnas de la iglesia de Antioquía. La iglesia en Antioquía separó a Pablo y a Bernabé para un nuevo ministerio, y acompañados de Juan Marcos, salieron en el primer viaje misionero. Tienen en sus pantallas, hermanos, el mapa en el cual pueden ir viendo las ciudades que fue atravesando el apóstol Pablo en compañía de Bernabé y de Juan Marcos. Partieron del puerto de Seleucia hacia la tierra natal de Bernabé, Chipre, donde ya se habían fundado antes iglesias. De Chipre navegaron a Perge de Panfilia. Allí, Marcos regresó a Jerusalén. Este acto es importante que lo recordemos, hermanos. Marcos, de Perge de Panfilia, regresó a Jerusalén. Ya no acompañó al apóstol Pablo y a Bernabé en el resto del viaje. Pablo y Bernabé hicieron una gira por Galacia del Sur. Establecieron iglesias en Antioquía de Pisidia
en Iconio, en Listra y en Derbe. Regresaron por las mismas ciudades que visitaron y así volvieron a Antioquía de Siria, donde informaron todo lo que había pasado a la iglesia. Tras el informe, Pablo se tuvo que reunir con algunos apóstoles y ancianos en Jerusalén, debido a que algunos creyentes judíos opinaban que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pablo se opuso a esta ideología y con los apóstoles y ancianos se eximió a los gentiles de observar la ley de Moisés. Este primer viaje fue el más corto de los tres. Si pudiéramos ver la tierra desde el espacio, quizá nos daríamos una idea un poco más amplia del recorrido que hizo el apóstol, estando en ciudades como Antioquía de Siria, a nuestra derecha, Salamina, Pafos, encontrando en la parte superior izquierda a Perge, Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Un recorrido de más o menos 2000 kilómetros, como si ahora hiciéramos un viaje caminando desde Puebla hasta Hermosillo, Sonora. Como me diste tu amor, y te anunciaré, mi Señor y mi Dios, de ti hablaré a todo pueblo y nación, y por las edades tu nombre honraré. Ya estamos de regreso, hermanos. Qué bueno que todavía continúan con nosotros. Esperamos que haya sido de mucha edificación también la cápsula que ahora nuestro hermano Brian nos está compartiendo de los viajes del apóstol Pablo, para mayor conocimiento de aquello que el apóstol hizo y de los lugares que él visitó. Muchas gracias, hermano. No, gracias a Dios, y es que la verdad hasta para elegir algún tema a veces hasta es difícil, porque todos los temas que se pueden hablar de la Biblia son siempre importantes, ¿no? Entonces hablamos de los viajes de Pablo, tocamos algún otro tema en la cápsula, también suele ser complicado, pero gracias a Dios nos da la oportunidad de poder hablar de los viajes de Pablo y esperemos que pueda ser de edificación para los hermanos. Sí, lo cual es el propósito de todo lo que hacemos en este programa, que es su programa. Y pues hemos llegado al final de esta emisión. Les agradecemos muchísimo el que hayan compartido también su tiempo con nosotros, porque nos están observando, porque nos están viendo, porque nos están siguiendo. Saludos a todos y cada uno de ustedes, nuestros hermanos y amigos. Ya nuestro hermano José también, él está respondiendo los saludos que cada uno de ustedes nos envía y los cuales agradecemos mucho. Y pues gracias a Dios pudimos terminar un programa más de Palabras de Vida Eterna, que se hace aquí para el servicio primeramente de Dios y para la edificación de todos los que lo escuchan. Entonces vamos a despedirnos. Pedimos primero darle las gracias a nuestro hermano Evaristo por su participación esta noche. Gracias a Dios, hermano. Y asimismo también a nuestro hermano Brian, que también es ahora sí que parte fundamental del programa y que nos ha ayudado también con su dirección durante esta noche. Gracias a Dios, hermano. Y por mi parte, pues gracias a Dios y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Vamos a pedir a nuestro hermano Brian que sea él quien nos dirija en una oración para que nos despidamos, no de la presencia de nuestro Padre, sino solamente de esta emisión de Palabras de Vida Eterna. Vamos a orar. Padre, vamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido tener este tiempo en el que estudiamos un poco acerca de tu palabra, Señor. Gracias por darnos esa enorme bendición y también el gran privilegio, Señor, de compartirla con nuestros hermanos. Te agradecemos porque, Padre, eres tú el que nos da tanto el querer como el hacer, y sin ti, Señor, nada de esto sería posible. Es por eso que con humildad, Señor, y con reverencia te damos infinitas gracias. Gracias por los hermanos también que tuvieron a bien, Señor, dar de su tiempo para escuchar este programa. Te suplicamos que todo, Padre, lo que juntos aprendimos hoy se mantenga en nuestra mente, se mantenga en nuestro corazón, que nuestros pensamientos se vayan transformando, Señor, para así saber cuál es tu perfecta y cuál es la buena voluntad, Señor, y caminar en ella hacia la luz. Padre, te suplicamos también y te agradecemos por el alimento que vamos a consumir, Señor. Bendícelo, Padre, por favor, y también multiplícalo. Todo esto, Señor, lo agradecemos y también lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.